Start walking. Hoy le proponemos un viaje completo. Desde qué le pasa físicamente al cerebro cuando dormimos, pasando por la mística antigua de las profecías y la intuición, hasta llegar a la psicología profunda y la neurociencia moderna. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Fugitivos con mi querido amigo Juli Pagani. Juli, bienvenido. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenido, Nato, y bienvenida a la audiencia que está por aquí. Un placer estar nuevamente aquí para ya nuestro segundo episodio. ¿Qué vamos a estar trabajando el día de hoy, Natu? Hoy vamos a estar trabajando un tema que lo estuvimos también pensando porque nos gusta, nos apasiona, que es el tema de los sueños. Me parece que no hay tema que le haga más justicia a nuestro nombre. La idea del episodio de hoy, gente linda, es que podamos ir abordando este tema desde diferentes perspectivas. No para quedarnos con alguna ni para ponerlas en comparación, sino para ver cómo se ha podido construir diferentes ideas, diferentes concepciones alrededor de este fenómeno que nos convoca a todos. En una primera instancia, Nato, me parece interesante que mencionemos también a una de las figuras más influyentes alrededor de este tema, o quien lo trajo también a conversación para pensar que tiene algo más allá del simplemente brindarnos un descanso, el dormir y el soñar. Y ese fue el queridísimo señor Sigmund Freud, que planteó en el sueño algo mucho más que simplemente dormir, algo que nos va a permitir conocer un poco más qué está sucediendo dentro nuestro. Freud lo que nos plantea alrededor de los sueños es que, en primera instancia y frente a todo, son manifestación de un inconsciente. De esa manera separamos, ¿no?, a la mente en dos partes. Por una parte, la conciencia, todo aquello de lo cual tenemos completo registro y tenemos dimensión, ¿no?, de lo que sucede allí. Pero hay otra parte, hay una parte que es más misteriosa, que habla en otro idioma, y es precisamente ese inconsciente, esas ideas que tienen que ver con deseos que sublimamos, con deseos que no logramos satisfacer en el mundo de nuestra conciencia. De esta manera, Freud lo que nos va a estar planteando es que el sueño lo que nos presenta es, en primera instancia, dos niveles de contenido. Por una primera instancia tenemos lo que es el contenido manifiesto, llama él, que es básicamente lo que es el sueño. ¿Te pasó de que estabas soñando tal vez de que, no sé, no estabas alcanzando un colectivo, se te iba el bondi y te salías corriendo y no llegabas? Total. Y eso es en alguna parte una deformación que hace nuestra mente para, frente a alguna situación tal vez que estamos transitando, presentarnos de una manera más metafórica, más poética, más simbólica, eso que internamente está sucediendo. Y frente a eso entonces aparece este segundo tipo de contenido, que es el contenido latente, ¿no? Es decir, el contenido que va más allá de, che, se me fue el bondi en el sueño, sino qué significa realmente, qué me pasó emocionalmente cuando veía en el sueño o sentía en el sueño que el bondi se me estaba yendo. ¿Qué está pasando allí más allá de esa película que el inconsciente ha logrado proyectarme para poder, de algún modo u otro, expresar cosas de las que a veces no tenemos del todo el nivel de registro? Hay algo que ocurre tomando la mirada de Freud, que es cuando dormimos, nuestras barreras, lo que se llaman defensas, se bajan. Es como si fuera una capa porosa. Es como el ingreso, le dicen la vía regia al inconsciente. Distinto va a ser la mirada de nuestro querido Jung, que también lo estamos leyendo con Juli, que se lo queremos recomendar también como lectura. Es muy interesante. Él lo toma como esta idea de un amigo. Es ese ida y vuelta, ese feedback que ocurre donde la mente va tomando como micros detalles que, a ver, en nuestra conciencia a veces no llegamos a captar. Entonces, cuando dormimos, se activa toda esa comunicación. Ambos coinciden en algo que me parece interesante, Juli, que es un tema que seguramente a vos también te va a apasionar, que es esto del diálogo simbólico. Nos hablan en símbolos. Por eso cuando estamos durmiendo, no entendemos bien, ¿no? Una tía que no es una tía, un suceso con los dientes. Hay un montón de mensajes que ocurren o situaciones que ocurren que no tienen sentido o que no le encontramos ese sentido.
pero que sin embargo nos va a traer una información muy rica, no solo en lo personal, sino también con el afuera. Pero me quiero quedar, Juli, con esto de el símbolo, ¿no? Cómo se dialoga simbólicamente. Precisamente lo que tiene los sueños y sus posibles interpretaciones, más allá del paradigma teórico en el que nos estemos parando, es que requieren un poco lo que estuvimos charlando el episodio anterior, que tiene que ver con esto de tener ese momento de pausa, tener ese momento de reflexión. Como dijo recién Natu, el lenguaje de los sueños no es el lenguaje al que nosotros estamos acostumbrados, no es el lenguaje con el que estamos hablando en este preciso momento, donde a través de palabras racionales y con una lógica y todo un ordenamiento lingüístico, diríamos, podemos darnos a entender en lo que queremos comunicar. El sueño tiene otro modo, el sueño opera desde otro modo. Y es en la operación de este lenguaje simbólico, como mencionaba aquí Natu, que el inconsciente va a ir mostrándonos diferentes cosas. Como mencioné previamente, para Freud el contenido simbólico de algún modo u otro con los sueños va a estar en eso, en un deseo reprimido o en la necesidad de liberar algún tipo de energía psíquica que en el mundo racional del sujeto no puede ser liberada y se hace a través de los sueños, desde una mirada por supuesto distorsionada y con el elemento de la censura de por medio. Pero con Natu estamos atravesados por la lectura de Jung. Particularmente les podemos recomendar la lectura de su última obra, El hombre y sus símbolos, que entre paréntesis, para quienes les interese el tema, es un libro que es muy interesante porque anecdóticamente, cuento la anécdota de por medio, Jung no tenía interés en escribir ese libro. Es un libro que pretende hacer un recorrido de todo lo que él fue postulando alrededor de la psicología analítica y sus investigaciones, desde un lenguaje también de divulgación científica. Por eso también el queridísimo Jung estaba primero un poco reacio a hacer el libro, pero luego se convenció, o lo convencieron, de poder escribirlo, y es un material muy fértil y muy rico para animarnos a profundizar y a comprender algunas cosas más alrededor de nosotros y de nuestra mente. Y como mencionaba Natu, Jung hace un diferencial con respecto a Freud, porque le dice, che, mira, Freud, a mí me parece bárbaro, sí, claramente el lenguaje de los sueños es un lenguaje distinto al racional, y es verdad que aparece lo simbólico. Pero Jung dice, che, a mí no me alcanza con la idea de quedarme de que el sueño es simplemente deseo sublimado. Estoy queriendo satisfacer una necesidad subjetiva a través de otro mecanismo, sino que lo lleva un poco más. Y él inclusive habla del sueño también como una función compensatoria. Me gusta esto del término regulador. Como cuando, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo, Juli, cuando tenemos mucho calor, que transpiramos, ¿no? Entonces el sueño viene y regula eso, que está un poco desordenado internamente, por decirlo de alguna manera. Es como una especie de conversación, sería como un diálogo. Es un diálogo interno que se está librando, del cual no terminamos de conocer el código. No estamos compartiendo ese mismo código porque el sueño opera en un lenguaje distinto. Y es allí el factor que nos parece de interés, porque nos exige este momento de interpretarlo. Nos exige esta pausa y este momento de análisis para pensar aquello que hemos soñado, para lograr precisamente dar con su contenido y dar en profundidad con su mensaje. Jung aparte no solo toma al sueño como un acto individual, sino que él trae también la categoría del inconsciente colectivo, es decir, lo llevamos también a un fenómeno social. Aparece lo que Freud ya había anticipado como remanentes, pero que no le dio mucha pelota, y ahí es donde Jung le dijo, no, bueno, para papito, que esto es re importante. Esta idea de los arquetipos, esta idea de que como humanidad nosotros también, así como hemos ido evolucionando biológicamente y hoy podemos pensar que, digo, voy a traer un ejemplo medio pavo, pero que los seres humanos del día de hoy tenemos muelas del juicio o tenemos un apéndice, es decir, cuestiones remanentes propias de nuestra evolución y que dan cuenta de los cambios que, en este caso, orgánicamente han ido teniendo nuestros cuerpos. Bueno, Jung de alguna manera u otra, y lo estoy explicando súper criollo, y seguramente un psicólogo analítico me está escuchando con una cara que se le cae al piso, sepan disculpar. No, pero es muy interesante porque nosotros estamos charlando, estamos poniendo
estamos poniendo con ustedes, exponiendo una perspectiva que es súper interesante y que lo hacemos desde nuestra humanidad. Desde lo que Está buenísimo. tenemos. Desde lo que tenemos. Y es esta idea de pensar también que en los sueños no solo se condensa lo individual, sino que también se condensa lo colectivo, se condensa lo social. En los sueños también se traspolan todas las experiencias de cómo también, dice Jung, se ha ido formando la conciencia que hoy conocemos. Plantea también esta idea de los arquetipos como esas estructuras simbólicas clásicas, moldes de energías universales, ¿no? Que han acompañado a la humanidad a lo largo de toda la historia y que nos permiten tener ese acercamiento a lo simbólico. Y entrando también un poco en este tercer bloque, que también nuestro campo, que es lo holístico y lo espiritual, y ahora profundizaremos un poco en su conceptualización, es esta idea de que los sueños precisamente trabajan con métodos o con ideas que hoy culturalmente tal vez no están tan presentes. Esto lo digo personalmente, pero me parece que somos una sociedad un poco despojada de sus símbolos. O si lo pensamos, por ejemplo, respecto a sociedades más antiguas, como por ejemplo, no sé, se me ocurre la antigua Grecia, ¿no? Que eran simbólicamente muy ricas, con la idea de todo un panteón de dioses y con explicaciones para los fenómenos naturales que iban más allá de lo que era comprobable, ¿no? Con todo lo que todo lo que hoy llamamos ciencia, método científico, ¿no? Todo aquel saber institucionalizado se explicaba a través de esto, de lo simbólico. Por eso también nos pareció interesante tratar este tema, porque este tema es en algún punto un disparador para recordarnos que ese lenguaje sigue estando, está en nuestra naturaleza y que es importante poder incorporarlo para entender un poco mejor nuestro presente y a partir de este lenguaje simbólico poder seguir conectando con más dimensiones de conciencia. Vos sabés que, para cerrar lo anterior, esto que habíamos dicho, ¿no? Del sueño que busca compensación, que busca equilibrar, lo que descuidamos despierto. Vos sabés que hay un dato muy interesante que a mí me voló la cabeza, que es esto de lo que ocurre en el colectivo, indefectiblemente también lo estamos percibiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay datos que quedaron registrados de que antes de que empiece la guerra, que estuvo también en la época de Jung, él había tenido sueños terroríficos. Entonces, toda esta parte del inconsciente colectivo nos influye. Traje algunas cositas en relación a lo espiritual y en relación a esto que decía, ¿no? Sobre también lo intuitivo, toda esta parte más energética, por decirlo de alguna manera. Jung tomaba también esta mirada intuitiva. Y tengo 3 anécdotas. Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta también los egipcios. Bueno, ellos literalmente tenían una mirada muy sagrada, donde tenían un libro de sueños. O sea, fíjense cómo ya en ese comienzo o en esos inicios ya había un diccionario. Creían que los dioses habitaban en el plano onírico. Y bueno, hay un ejemplo que incluso está en la Biblia, que es en el Génesis del faraón, donde el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, donde esa premonición o intuición hizo que Egipto, como de alguna forma, no estuviera hambruna en ese periodo. Y después nos vamos a uno que también, Juli, sé que te va a gustar mucho, que es la Grecia clásica, que la mencionaste, que ahí tomaban también al sueño, pero como que empezaban a prepararse, ¿no? Cuando necesitaban un mensaje, cuando necesitaban algún tipo de sanación, pero practicaban lo que hoy podemos llamar como si fuera una incubación del sueño. Se preparaban para soñar. Y lo hacían por si, ya te digo, necesitaban alguna respuesta del plano espiritual, en una sala sagrada donde ayunaban para dormir y para recibir esos mensajes también, ¿no? En forma de símbolos, y que necesitaban a alguien que se los traduzca. Me pareció muy interesante poder compartirle todo esto, porque hicimos una investigación y bueno, y también lo podemos tener en las historias más conocidas, como la manifestación de José, que le avisó el ángel en el sueño que se vayan con su familia, toma al niño, ¿no? Bueno, toda esta mirada, si querés, espiritual, ¿sí?
¿Qué nos ocurre? ¿Qué pasa con el alma? Es una manifestación el sueño de algo, ¿no? De algo que ocurre y es un poco oracular esto. Ahí está precisamente, Natu, esto que venimos conversando. Es un fenómeno que no solo nos acompaña hace mucho tiempo, sino que hace mucho tiempo también el humano ha establecido una relación muy profunda con el fenómeno del dormir y puntualmente con el fenómeno del soñar. Hoy también tenemos esta mirada espiritual. El sueño también en algún punto es la conexión, ¿no? Con ese plano espiritual que Natu venía trayendo aquí con esos ejemplos de culturas más primitivas. Entre el sueño y el mundo sutil hay una conexión muy íntima, hay una conexión muy estrecha. En el dormir lo que estaría sucediendo es lo que se llama un desdoblamiento, ¿no? Como si nuestro cuerpo energético accediera a esa dimensión sutil solamente o con mayor profundidad, mejor dicho, con mayor nivel de conexión cuando estamos en ese estado de relajación, en ese estado casi meditativo también diríamos. Y lo interesante de todo esto, más allá de traer diferentes conceptualizaciones y de que vayamos haciendo un recorrido desde las diferentes miradas y cómo podemos entender el fenómeno y entender el acto del dormir, lo que parece interesante acá es que siento que hay como una especie de común denominador múltiplo, diría uno, en términos de hay un significado allí que nos invita, porque no nos lo pide, a ser descubierto. A mi parecer, pensar en los sueños y pensar en el fenómeno que aquí estamos describiendo es un lindo punto de volver a conectar con ello. Poder pensar alrededor de todo eso me parece a mí que es también un acto de voluntad respecto a querer volver a conectar con ese lenguaje simbólico que hoy tal vez no está tan presente. Y no tiene que ver, insisto, con esta idea de pensarnos en las diferencias que hay entre esas concepciones, sino de poder condensar ese punto en común. Los sueños significan algo, son manifestación de algo. Y para que pueda significar, tenemos que nosotros tener la voluntad de poder descubrir esa significancia. Hay un acto de reflexión y de conciencia. El sueño no te dice lo que ya sabes, te muestra lo que estás ignorando. Tal vez en nuestra mente consciente tenemos el ego, tenemos las preocupaciones. Cuando conectamos, cuando estamos en ese momento, ahí aparece como una conciencia ampliada. Es preverbal, entonces la conciencia va a analizar, le va a poner palabras, va a desarrollar, va a comparar. La propuesta después de escucharnos es que te busques un momento antes de dormir, de desconectar con estos estímulos y tener como un anotador sería como un ejercicio que incluso lo digo y me lo digo, de ver qué soñé, ¿no? Y por ahí tener un anotador y no racionalizar, sino empezar a poner palabras sueltas y ver después qué pasa con ese mensaje, con esa conciencia ampliada, con ese diálogo y ver qué de eso nos queda. Como dijimos en el episodio anterior, la idea de estos espacios de escucha activa, gente hermosa, es que ustedes se puedan regalar esa media horita semanal para fugarse un poquito de la realidad diaria que nos está tironeando de todos lados todo el tiempo y tengamos ese momento de reflexión, de introspección y de conciencia. Y nos pareció con Natu cuando estábamos intentando armar, entre comillas, este segundo episodio, porque la idea es que este espacio sea un espacio de diálogo, sea un espacio de charla y no sea algo que tenga una estructura fija, sino que también se vaya dando. Por eso ustedes verán que las dinámicas de estos episodios son a veces abrir temas, que a veces se cierran y a veces no. Pero bueno, es parte de la naturaleza de la ronda de los mates, ¿no? Que aquí les estamos invitando a sumarse. Y puntualmente hoy, es como dice Natu, creo que la idea está en que nos quedemos como el sueño, como un acto de, entre paréntesis, cierro paréntesis, conciencia. Con el desafío, con el reto
que nos propone de, che, tengo algo para decirte, pero no te lo voy a decir tan fácil. Necesito que vos te sientes a entender lo que te quiero decir, que te sientes y me escuches, me comprendas, empatices conmigo, mires un poco más allá de lo que se ve a primera vista y descubramos qué es lo que anda sucediendo allí. Seguro que muchos tendrán experiencias que tal vez se acercan más a esta mirada espiritual, donde el sueño aparece como algo tal vez más intuitivo, más premonitorio o de sentir sensaciones en el cuerpo que van más allá de lo físico y lo corporal, o tal vez lo tomen desde una mirada más psicoanalítica, donde, che, estoy necesitando hacer esto, tengo esta pulsión interna que no estoy logrando satisfacer en mi realidad concreta, entonces el inconsciente me la muestra de otra manera, o tal vez inclusive llevando ese mensajito un poquito más allá y hasta les diría casi compensando estas dos miradas y pensándolo desde la psicología analítica de Jung, donde este sueño sí es manifestación de un deseo, pero también es la condensación de remanentes de cómo se ha ido construyendo la conciencia en toda nuestra evolución de lo que es la humanidad y la conciencia, valga la redundancia, y de que allí también están operando un montón de otras cosas que no descartan también lo intuitivo y lo premonitorio. Algo que traigo entre paréntesis que a mí me gustó mucho de Jung y que en eso tienen ahí como una diferencia con Freud, es que sabemos que Freud tiene un tratamiento de los sueños, de hecho tiene todo un libro dedicado a esto, a la interpretación de los sueños, es un libro muy, muy conocido de Freud, y algo que a mí me gustó mucho de Jung, esto lo digo personalmente, es que Jung le dijo, para papito, acá te tengo que parar el carro, querido, porque lo que a mí me gustó mucho de Jung es que dijo, no sé si tiene sentido establecer generalidades a través de los sueños y armar como una especie de manual de interpretación de los sueños, porque los sueños son algo que son diferentes y únicos cada vez. Jung insistía mucho en la particularización del análisis y puntualmente también ahora de la comprensión de los sueños, ¿no? Más allá de que podemos encontrar lógicas compartidas entre diferentes personas que tal vez sueñan lo mismo y que pueden llegar a significar la misma cuestión, es algo sumamente íntimo, es algo sumamente personal y es algo sumamente ligado a la propia experiencia. Entonces, Jung invitaba mucho a eso, a particularizar ese acto de interpretación y a pensarlo desde más allá de que yo pueda tomar este significado más general, más compartido por todos o más abstracto, cómo esto repercute en mi propia experiencia, en mi propio mundo personal, cómo esto genera eco en mi individualidad. Me encanta, Juli, y pudimos estar desarmando un montón de temáticas como si fuera un laberinto, ¿viste? Y así todo el sueño sigue siendo un misterio. Me encanta por eso, porque nos deja la puerta abierta para seguir indagando, para seguir investigando, para corrernos un poco de esta lógica, para poder escuchar esa conciencia ampliada, eso que pasa más allá de nuestra razón y bueno, ver qué tenemos ahí. Pienso que nos va a dejar pensando y los invito a que nos cuenten esos sueños que han tenido y que los recuerdan o los quieren compartir en comentarios. Bueno, Juli, se nos fue el tiempo volando. ¿Cómo estuviste con estos temas? Me parece que es espectacular, creo que hemos tratado un tema que claramente en media hora nos queda cortísima para charlarlo, pero que también, insisto, esto es la invitación a que ustedes después también sigan profundizando y sigan sumergiéndose un poco más en este acto de fuga, pero a su vez este acto de conciencia que representa el soñar. Y a vos que estás del otro lado, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y por supuesto dejarnos esos comentarios de qué soñaste, qué estuviste soñando, cuál fue el sueño más random que tuviste y te esperamos en nuestro próximo episodio para fugarnos juntos nuevamente.